Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Hollywood versus literatura versus la historia. Hoy retomaremos a Mary Shelley y su obra Frankenstein o el moderno Prometeo. Durante la década de los 50, Universal abandonó sus monstruos clásicos y desarrolló lo que posteriormente fue conocido como su tercer ciclo de monstruos, adaptándose al entorno sociocultural de la época de post-Segunda Guerra Mundial, con invasores extraterrestres o terrestres transformados por la radiación nuclear, dentro de los que destacó El monstruo de la Laguna Negra de 1954. Frankenstein, Drácula y sus compinches ya no eran del gusto del público tradicional ni del nuevo estrato sociocultural surgido en esos años, los teenagers o adolescentes. Y fue entonces que surgió la posibilidad del recambio, pero al otro lado del Atlántico, en Inglaterra. Ahí una pequeña productora, Hammer Films Productions, decidió filmar una nueva versión de la novela de Mary Shelley, la cual estaba libre de pagos por derechos de autor, sobre la base de un guión en el que sobresalía la sangre y cierta brutalidad, elementos casi inexistentes en el cine comercial de la época. La película se estrena en mayo de 1957 con enorme éxito a nivel mundial y lanza a la fama a una dupla que se repetirá en varias producciones posteriores. Peter Cushing, en el papel del barón Victor von Frankenstein, mantuvieron la idea de noble linaje creado por la Universal, y Christopher Lee como la criatura, con un maquillaje mucho más moderno y alejado del característico trabajo de Jack Pierce en la Universal. Además de la perfecta química entre ambos actores, caben destacar otros aciertos que, de seguro, cimentaron el éxito del film. Un director, Terence Fisher, con experiencia y talento, el que se dedicaría a partir de esa película casi exclusivamente al género del terror. Una gran fotografía y colores intensos que resaltaban la, hasta entonces, casi inexistente sangre en las películas. Un muy buen compositor, James Bernard, con una muy buena banda sonora y un trabajo más que digno en una producción menor en cuanto a ambientación, decorados, vestuario y maquillaje. Luego del gran éxito de La maldición de Frankenstein, la productora Hammer filma El horror de Drácula en 1958. Con el mismo equipo ganador e iguales o mejores resultados en la taquilla, y la continuación del monstruo de Mary Shelley, en La venganza de Frankenstein, ese mismo año, aunque solo con Peter Cushing en el rol del barón y doctor. Christopher Lee no quiso retomar el papel del monstruo. Entre medio de otras películas de terror y fantasía como La momia, del 59, La maldición del hombre lobo, del 61, La gorgona, del 64, The Two Faces of Dr. Jekyll, del 60, La condesa Drácula, del 71 y Las amantes del vampiro, del 70, entre muchas otras. La Hammer continuó firmemente con dos sagas. La de Drácula, casi siempre interpretado por Christopher Lee, y la de Frankenstein, casi siempre interpretado por Peter Cushing en el rol del barón doctor. Entre los años 1958 y 1974, la productora inglesa estrenó 7 películas del personaje de Mary Shelley. La maldición de Frankenstein, de 1957, La venganza de Frankenstein, de 1958, y La maldad de Frankenstein, de 1964. Frankenstein creó a la mujer, del 66. Frankenstein debe ser destruido, del 69. El horror de Frankenstein, del 70 y la única sin Peter Cushing en el rol principal. Y Frankenstein y el monstruo del infierno, de 1974. Al igual que lo ocurrido con el personaje en la Universal, desde la tercera película de la Hammer, la criatura y los guiones decayeron hasta el fracaso, terminándose la saga con Frankenstein y el monstruo del infierno. Como punto a destacar de las versiones de la Hammer, en estas había una visión diferente de los personajes, en especial del Doctor. Él siempre sería el villano en estos filmes, un hombre inescrupuloso y sin moral o ética alguna, capaz de la manipulación, la mentira y el asesinato en pos de su megalomanía. Además de las producciones de la Hammer, durante las décadas de los 50, 60 y 70 hubo otros intentos de pequeñas productoras independientes de dudosa calidad, y en este caso el adjetivo dudosa es un gesto de calidad y generosidad hacia varias de estas productoras. Algunos ejemplos de Frankenstein y los otros monstruos clásicos del terror en estos filmes. Yo fui un hombre lobo adolescente y Yo fui un Frankenstein adolescente, ambas de 1957. Billy the Kid contra Drácula y Jesse James contra la hija de Frankenstein, las dos de 1966 y que se proyectaron en un programa doble de la época. Blácula de 1972 y Blackenstein de 1973, las versiones del Black Exploitation de los monstruos clásicos. También versiones internacionales como Frankenstein a la italiana de 1973,
y Frankenstein contra Baragon de 1966, una adaptación japonesa de la criatura de Mary Shelley en el mundo de los kaijus, entre muchas otras. Como versiones destacadas de calidad, mencionaré las de 1973, 1974 y 1994. La primera, La verdadera historia de Frankenstein, del director Jack Smythe, no muy conocido ahora ni entonces, con un reconocido elenco de la época y una visión más cercana a la novela original que los anteriores filmes, aunque con bastantes licencias dramáticas también. Se trataba de una película para televisión, pero en algunos países también se estrenó en cines. Probablemente es la primera película en la que se ahonda en elementos propios de la novela no mostrados antes, como el final en el Polo Norte. El segundo film destacado es Frankenstein Jr., también conocida como El joven Frankenstein, de 1974. Es en tono de parodia y sin lugar a dudas es la obra cumbre del director Mel Brooks, cuya especialidad era la comedia. Tomó todos los clichés de los primeros films de la Universal y, con un excelente guión compartido con el actor y comediante Gene Wilder, dieron forma a una película dinámica y muy graciosa, que sigue causando risa al día de hoy. Como escenas clave, en especial por su comicidad, está la presentación de Frau Blücher, el ama de llaves del castillo Frankenstein. I am Frau Blücher. Las apariciones de Marty Feldman como Igor, el ayudante jorobado, Ain't got no party. Y la llegada del monstruo a la cabaña del ciego, interpretado por Gene Hackman, el que no sale en los créditos. Oh, my friend, you don't know what long I've waited for the pleasure of another human being. Sometimes in our preoccupation with worldly matters. La siguiente película notable es Mary Shelley's Frankenstein, de 1994. Este film tuvo su origen en el éxito de Bram Stoker's Drácula 2 años antes, cuando su director y productor, Francis Ford Coppola, había llevado la novela del autor irlandés a su producción más fidedigna. Esta versión de Drácula fue un exitazo en taquilla, crítica e incluso premios, consiguiendo 4 nominaciones a los Oscar y ganando 3 de estos. Ante tal suceso, el famoso director ítalo-estadounidense quiso continuar con la racha y decidió filmar la obra de Mary Shelley en el mismo estilo, de la manera más fidedigna a la obra del autor inglés. En esta oportunidad solo tomó las riendas de productor y delegó la dirección y el papel principal en el actor y director inglés Kenneth Branagh, y un elenco de primera en el que brillaba Robert De Niro como la criatura. Salvo detalles y algunas licencias dramáticas, la película es la más fiel adaptación cinematográfica del libro. Sin embargo, y a pesar de no ser un fracaso comercial, no tuvo el éxito de la versión de Drácula ni en crítica ni en taquilla. No obstante de lo anterior, sí tiene a mi juicio 2 logros más que sobresalientes: la banda sonora, creación del compositor inglés Patrick Doyle, y la escena de la creación, una clase magistral de montaje y sincronización sonora. Ahora veremos las divergencias más importantes entre los films en general y la novela. El laboratorio y la creación. El proceso de creación de la criatura no es especificado en la novela. No se habla de electricidad, sino de que el Dr. Frankenstein habría pasado un par de años armando el cuerpo de su creación a través de materias primas suministradas por la sala de disección y el matadero, y que luego revive con un procedimiento que no se detalla. Hay que reconocer que las escenas en un laboratorio mientras se crea el monstruo son parte inseparable de nuestra visión de Frankenstein. El Polo Norte como escenario de inicio y final. En las primeras versiones, de hecho hasta los años 70 y 90, en ninguna película se hacía mención al inicio y al final de la novela, los que transcurrían en el Polo Norte. Esto se rompe en 1973 con el film La verdadera historia de Frankenstein, y especialmente en la versión de 1994, Mary Shelley's Frankenstein. Fritz Igor o Karl, el ayudante jorobado del Dr. Frankenstein, es un personaje netamente cinematográfico que surge y se consolida desde las primeras versiones de la Universal en los años 30 y 40. Se trata de un protagonista secundario que alcanzó gran relevancia, alzándose como el paradigma de ayudante de científico loco, creador de monstruos. En la primera versión de 1931 fue interpretado por el actor Dwight Frye en el papel de Fritz,
y quien, en la continuación de 1935, La novia de Frankenstein, interpretó al hermano de este, Karl, pues Fritz había fallecido en el primer film, y en vez de revivirlo, obvio, su jefe era el Dr. Frankenstein, la productora optó por el nepotismo. En ambos casos, el ayudante mantuvo el mismo abyecto trabajo: recolector de cadáveres, extremidades y otras menudencias, y ayudante de doctor con deficiencia neuronal. Este personaje estuvo en casi todas las películas posteriores de la Universal, incluso interpretado en 2 ocasiones por Bela Lugosi, el primer Drácula, en este caso con el nombre Igor, sí, con Y, nombre que resultó ser el más célebre hasta ahora como identificador de ayudante del doctor. El castillo de Frankenstein. En muchas películas se le solía atribuir al doctor un castillo como residencia, lo que ayudaba a la creación de un ambiente de terror gótico. Sin embargo, en la obra literaria, y a pesar de que Victor Frankenstein proviene de una familia muy acomodada, no dispone de tal propiedad. Incluso la productora Universal, en las continuaciones de 1939 y posteriores, le atribuye al científico el título de Barón von Frankenstein, lo que se mantiene en las versiones de la productora británica Hammer en las décadas de los 50, 60 y 70. Este título nobiliario es puramente cinematográfico. El molino. Este es otro elemento hollywoodense que también alcanzó relevancia en la primera versión de 1931, llegando incluso a aparecer en los carteles del film. En algunas versiones posteriores se le ha utilizado incluso como homenaje, como en una de las primeras escenas de Van Helsing e incluso en La leyenda de Sleepy Hollow de Tim Burton. El monstruo. En los primeros films hay enormes diferencias con la obra literaria, pues en esta se le describe como una criatura de aspecto horrible, pero inteligente y de movimiento ágil y normal, con la suficiente capacidad como para aprender rápidamente a hablar e incluso a leer. Todo lo contrario, excepto la fealdad, a las películas de la Universal y de la Hammer. Frankenstein. También la criatura de la novela es un asesino consciente y despiadado, el que promete que asesinará a todos los cercanos al doctor al negarse éste a crear una pareja para él. La novia. En la novela, la criatura femenina que el monstruo pide a su creador no alcanza a ver la luz, aunque sí es ensamblada por el científico. En los films, y de seguro para efectos dramáticos, alcanza a vivir pocos instantes para ser destruida prontamente por el doctor. Hay excepciones en los que la novia criatura sobrevive más allá de este breve lapso, como en la verdadera historia de Frankenstein o en la libre adaptación de 1986, La novia, con un malvado Sting en el papel del científico. Por suerte para nosotros y para el propio Sting, después de esto se dedicó de lleno a la música. Para terminar, he dejado esta clasificación de las mejores películas de la criatura de Mary Shelley basándome en el ranking de la página IMDb, con una tabla de evaluación de 1 a 10 y agrego al costado un listado personal. En el 7º lugar, la versión de 1994, y con una evaluación de 6,3, Mary Shelley's Frankenstein de Francis Ford Coppola. La maldición de Frankenstein de 1957, la primera de la saga Hammer Films, y la primera aparición de muchas de Peter Cushing como el inescrupuloso varón y Dr. Frankenstein en la 6ª posición. Frankenstein, la verdadera historia de 1973 y con nota 7,1 en el 5º lugar. En el 4º puesto, Abbott y Costello contra los monstruos de 1948, evaluada con un 7,3. La novia de Frankenstein de 1935 en el 3er lugar con un destacado 7,8. En el 2º puesto, y también con nota 7,8, la primera adaptación oficial de la Universal de 1931, con Boris Karloff como la primera criatura y cuyo maquillaje dio vida a la imagen más icónica del personaje de Mary Shelley. Y antes del primer lugar, las menciones honrosas. La casa de Frankenstein de 1944, con la última aparición de Boris Karloff en la saga de películas de la Universal, aunque fuese como científico loco y no como la criatura. La venganza de Frankenstein de 1958. Una interesante continuación para el primer intento de la Hammer Films. Santo, el enmascarado de plata y Blue Demon contra los monstruos de 1970. Vale la pena por la apertura de créditos, con un Frankenstein escrito con Q y la aparición del Cíclope, el que más que monstruo parece un primo lejano de Barney buscando trabajo. Y la última mención honrosa, The Monster Squad de 1987, una película sencilla pero muy entretenida. Y ahora, el esperado primer lugar, con una excelente evaluación de 8,0, la parodia de 1974 de Mel Brooks, Frankenstein Jr., la que aconsejo sin lugar a dudas.
Al costado derecho de la lista de IMDb dejo mi ranking con los mismos films, pero con la ubicación que yo le doy a cada uno, coincidiendo en el primer lugar. Y como digno final, un bonus track con los más reconocidos intérpretes del Doctor y o sus descendientes. Nos vemos.